Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo streaming de Los Expertos Responden en vivo a través del Facebook de la Universidad de Chile. Este espacio se enmarca en la campaña de salud mental Conversemos, levantada de manera conjunta entre la Universidad de Chile, la FECH y el Colegio Médico, a partir de la que se busca abrir nuevos espacios de diálogo en torno a nuestra salud mental y bienestar, temas que, sobre todo en el contexto actual, son claves porque nuestra salud mental importa. Hoy me acompaña la psiquiatra infantil y de la adolescencia, quien es también académica de los departamentos de Neurociencias y Psiquiatría y Salud Mental Norte de la Facultad de Medicina, Consuelo Aldunate. Muy buenas tardes, Consuelo. Hola, Muriel. Bueno, hoy día entonces vamos a hablar con Consuelo sobre el telestudio y cómo ayudar a niños, niñas y adolescentes a sobrellevar las situaciones generadas por la pandemia y el encierro, así que ya pueden comenzar a dejar sus preguntas al respecto en la sección de comentarios. Y nosotras ya metiéndonos en esta conversación, te quería preguntar, Consuelo, ¿cuál es el panorama general que tú has podido constatar respecto a la situación de niños, niñas y adolescentes y cómo han llevado esta situación particular que estamos viviendo las familias? Ya, mira, lo más importante para todos los que nos escuchan es entender que esta situación de cuarentena, que es muy necesaria para cuidarnos, para cuidar a nuestros niños y sobre todo para cuidar a los grupos de riesgo, es una situación tremendamente anormal. Y por ende pueden darse en ella reacciones en los niños, niñas y adolescentes que no son esperables en otras condiciones habituales. Nuestros niños, niñas y adolescentes pueden experimentar emociones que son variadas y esto está determinado porque por una parte hay diferencias entre las emociones de cada uno, que a su vez está influida por el nivel de desarrollo, o sea, los niños más pequeñitos no tienen el mismo repertorio emocional que lo que tienen los chicos en etapa escolar y por supuesto es diferente al de los adolescentes, pero además sus emociones pueden variar en distintos momentos del día y además con el paso de los días pensando que llevamos meses de encierro. Entonces, ellos pueden sentir muchas cosas diferentes y es importante que los papás y los que estén a cargo de su cuidado se encarguen de validar estas emociones. Eso quiere decir que les muestren a los niños que uno puede sentir cosas diferentes y que es muy bueno que ellos nos expresen lo que les está pasando. Las cosas más frecuentes que tienden a sentir los niños tienen que ver con miedo por lo que pueda pasar, rabia por estar encerrados, impotencia de depender de las decisiones de otros y sentirse restringidos, mucha incertidumbre porque cambiamos constantemente las reglas, sentir angustia, aburrimiento, que tengan episodios de llanto más frecuentes, que se muestren más irritables, con menor tolerancia a la frustración, mayores episodios de descontrol, más oposicionistas y difíciles de regular, en el fondo, alteraciones del sueño, del apetito, que se quejen de que tienen más pesadillas en las noches, que demanden estar más acompañados por los adultos y por tanto les cueste más quedarse solitos. Incluso hay algunos que se quejan de cosas físicas, se quejan de dolor de guatita, de dolor de cabeza, pero también en esta gran variedad de respuestas hay algunos que viven el confinamiento también con experiencias positivas y hay algunos que manifiestan alegría porque han podido compartir más con sus papás o están agradecidos de estar sanos. Y es tanto el impacto que tienen estos confinamientos prolongados que especialmente durante los primeros años de vida pueden evidenciarse conductas que nosotros llamamos conductas regresivas y que corresponden a actos que son propios de etapas previas del desarrollo, o sea, cosas que los niños ya habían superado, pero que durante las situaciones de estrés importantes o de crisis como la que estamos viviendo, el niño regresa de manera temporal a ella. Algunos ejemplos son, por ejemplo, que los niños que ya controlaban esfínteres vuelvan a hacerse pipí, o que los niños que dormían solitos en sus piezas se pasen a la cama de los papás durante la noche, o que se chupen el dedo o vuelvan a chupar chupete, etc. Y como te decía, estas solamente se van a mantener mientras permanezcan los estresores que las causan en el fondo. Ahora, entonces, como las respuestas emocionales son tan diversas en nuestros niños, hay que considerar que hay tres grandes aspectos, diría yo, que son los que determinan esta gran variabilidad. Uno es la importancia de las capacidades individuales que ha tenido nuestro niño para afrontar el estrés y los cambios. Lo otro tiene que ver con el contexto de la familia en la que vive y la percepción que este niño tiene del apoyo de su familia. Y finalmente, y súper importante porque es algo que los papás hacemos día a día, es cómo les entregamos la información y qué información les vamos dando en esto de que hay tanta información. Entonces, si uno piensa en lo de las capacidades individuales de cada niño para afrontar el estrés, es precisamente eso, una característica propia de cada niño, y en general nosotros los papás sobre todo podemos tener ideas de lo que va a ocurrir con los niños,
pensando en cómo han reaccionado previamente al estrés y los cambios. O sea, hay algunos niños que habrán experimentado el nacimiento de un hermano, hay otros que habrán ido por primera vez al jardín, o habrán partido el colegio, o habrán tenido algún familiar enfermo, o habrán vivido incluso la separación de los padres, etc. Y uno puede recordar cómo afrontaron esas situaciones para pensar cómo va a seguir pasando aquí con los cambios que tenemos ahora. Ahora, respecto a los factores familiares, es importante pensar que cada familia es diferente y que vive realidades únicas. Por eso es tan difícil como estandarizar cuál es la reacción de nuestros niños, porque el impacto de la crisis sanitaria va a ser tan distinto. Hay algunos que van a tener miembros enfermos, aislados, hospitalizados, hay algunos que van a tener muertes familiares, hay algunos que van a tener dificultades económicas, otros les va a costar el abastecimiento, otros que van a tener problemas laborales, van a estar sin trabajo, etc. Hay algunos incluso que están más demandados durante la emergencia porque forman parte de la primera línea. Estoy pensando en los sistemas de respuesta, los trabajadores de la salud, las Fuerzas Armadas y de Orden, etc. Y hay algunas familias en las que se van a juntar todas las cosas que dijimos antes. Entonces, por eso es que es tan variopinta la reacción emocional de los niños. Perfecto. Y una duda que tú me decías que te consultaban mucho, entonces, más allá de estas respuestas distintas según muchos factores, ¿cuándo es necesario consultar? ¿Cuándo es preocupante que un niño quizás está teniendo demasiadas conductas que quizás son regresivas o que quizás está muy ansioso? ¿Cuándo es importante consultar con un especialista? Ya, mira, la ayuda especializada, estoy pensando en todos los actores de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, etc. Si bien el encierro y el aislamiento puede gatillar en la mayoría de nuestros niños la aparición de síntomas, especialmente la línea ansiosa depresiva, diría yo, cuando los chicos presenten cambios muy notorios en su conducta, probablemente eso sea porque los mecanismos de adaptación que ellos tienen ya están sobrepasados. Entonces, en ese momento probablemente sea una buena idea pedir ayuda especializada. Ahora, algunas de estas situaciones como puntuales en las casas es si uno se da cuenta que su hijo lleva triste, desanimado durante un tiempo prudente, o sea, estamos pensando en 2 semanas, y que esta tristeza está presente la mayor parte del día. Por ejemplo, un chico que no quiere hacer cosas que antes hacía, que no disfrute con las cosas que antes disfrutaba, por ejemplo, jugar videojuegos, compartir con la familia, etc., eso debiera llamar nuestra atención. O aquellos que, más allá del miedo y la preocupación que les genera el contexto, esto abarque la mayor parte del día y no logran reducirlo los papás o los cuidadores con estrategias de contención, ni con herramientas de manejo del estrés, ni otras técnicas de relajación. Eso también es llamativo. En general los niños tienden a regular su ansiedad frente a todas estas estrategias, ¿cierto? La otra tiene que ver con aquellos niños que presentan ansiedad en forma de crisis, que muchas veces se acompañan de importantes síntomas físicos, se quejan de palpitaciones, de dolor al pecho, etc., que es una presentación más frecuente en los adolescentes, pero que ellos viven con muchísima angustia. Ese niño que tiene síntomas más físicos también debiera llamar nuestra atención. En la misma línea, cuando se les afecte desde lo físico, cuando se les afecta el sueño y el apetito de manera persistente, o sea, niños que dejaron de comer o niños que están comiendo mucho más de lo habitual, niños que se quejan de que les cuesta mucho conciliar el sueño, que se les interrumpe el sueño o que se despiertan antes de la hora programada, por ejemplo. También, por supuesto, cuando se trata de chicos que antes han presentado patologías de salud mental y que tengan síntomas que se hayan intensificado con este periodo. Eso también debieran ser una alerta, ¿cierto?, para los papás. Y por último, diría yo, aquellos que refieran síntomas que nosotros llamamos cognitivos de inicio reciente. Eso quiere decir que los chicos se quejan, por ejemplo, de dificultades de memoria nuevas, de problemas de aprendizaje nuevos que antes no tenían, que son marcadamente diferentes al episodio pre-pandemia. Ahora, todas estas situaciones se pueden dar de manera aislada o se pueden dar de manera conjunta, se pueden dar más de una, además. Sin embargo, más allá de las recomendaciones puntuales en el fondo, la gran observación es si uno observa un cambio drástico de conducta. Y eso los papás en general pueden pesquisarlo con facilidad, porque nadie conoce mejor a los niños que los papás. Super, muy claro, me queda para saber eso. Y específicamente para quienes están con dinámicas de estudio virtuales. Uh-huh. Hemos visto que rápidamente los colegios, las mismas universidades también han tenido que girar hacia lo online en el fondo. ¿Cómo has visto tú que se ha dado ese proceso y cómo han logrado llevar esto los padres? Porque muchas veces también
ellos se llevan los pesos de esta nueva modalidad de enseñanza. ¿Ya? Ese es un tremendo tema, porque asociado a esto de la instalación de las medidas de restricción de la circulación, ¿cierto? El cuidado de los niños está siendo mucho más difícil de gestionar. Yo tengo 3 hijas chicas, así que puedo dar fe de que eso es así. Pero antes de la pandemia, muchos papás teníamos redes de apoyo que incluían salas cunas, jardines infantiles, los colegios, o familiares, los abuelos, familiares un poco más lejanos, niñeras, etc. Sin embargo, hoy hay muchos papás que están compartiendo su propio trabajo, las labores domésticas, el cuidado de los niños, y además la supervisión de las educaciones a distancia de cada uno de ellos. Entonces, al igual que lo que pasa con los niños, los papás y los cuidadores pueden presentar síntomas de ansiedad, de irritabilidad e incluso de descontrol frente al manejo de sus niños, cayendo en ocasiones en las descalificaciones verbales, pero también en los castigos físicos, sobre todo aquellos que están menos acostumbrados a desempeñar el cuidado de los niños. Por lo mismo, hay algunas cosas que los papás debieran tener en cuenta. Lo primero es que no importa lo pesada que sea la rutina diaria, uno debiera reservar un espacio para uno libre de deberes, en lo que tú puedas hacer algo que disfrutes y además mantener siempre el contacto con la red de apoyo. A lo mejor los abuelitos no van a estar tan disponibles, pero sí van a estar disponibles para contener al papá. En esta misma línea, para aquellos que están trabajando desde la casa, a veces nos pasa que los niños se muestran muy demandantes de atención y les cuesta esto de entender que el papá está en la casa pero no está disponible para ellos. Entonces, eso es algo que hay que abordar con ellos, explicarles y fijar intervalos de trabajo, decirle, mira, va a haber espacios en los que yo voy a estar trabajando y tú vas a estar haciendo otra cosa, y hay otros en los que yo voy a compartir contigo. Para eso, por supuesto que ayuda tomar turnos con la pareja o con otros cuidadores de los niños, porque nos aliviana un poco la carga. Ahora, yo diría que la clave para no sucumbir a la educación a distancia, si tú quieres, tiene que ver con que los papás tengan claro que es imposible trasladar el colegio a la casa. Y eso es por varias razones. Primero, porque más allá de la función de aprendizaje de contenido, el colegio representa un importante espacio de socialización para nuestros niños. Y esta característica es difícil de reemplazar desde nuestras casas. Esa es la primera. Pero además, porque durante la jornada escolar, los niños aprenden facilitados por un experto, el profesor, a diferencia de lo que ocurre en la casa, en que somos los papás que supervisamos el aprendizaje de nuestros niños y que pese a toda nuestra dedicación y cariño, no tenemos las herramientas en la mayoría de los casos para llevar el proceso educativo, menos cuando pensamos si tenemos dificultades de recursos para que los niños puedan acceder, y además cuando pensamos en contenidos nuevos o en enseñarles contenidos muy específicos. Estoy pensando en disciplinas como la música, la gimnasia, etc. ¿Cierto? Entonces, yo creo que lo primero es partir de la premisa que el periodo de crisis probablemente no va a ser el tiempo que nuestros hijos más aprendan temas académicos, pero sin duda ellos van a haber aprendido mucho en términos emocionales. Además, tenemos que reconocer que hay mucha variabilidad en la demanda de la educación a distancia. O sea, hay algunos niños que están haciendo plataformas digitales, hay otros que están completando guías, hay otros que están entregando trabajo, hay otros que no se han podido conectar, y en los lugares rurales hay profesores que están llevando los trabajos donde los niños. Pero además varía en la cantidad, entonces es un universo de demasiados matices. Ahora, yo creo que para los papás que nos están escuchando sobre todo, hay algunas orientaciones que les podríamos dar. En primer lugar, el encierro es un importante estresor para nuestros niños y por tanto nosotros debiéramos promover que ellos realicen durante este periodo de encierro o de desconfinamiento parcial, si ustedes quieren, actividades que favorezcan su desarrollo emocional. Y en eso estoy pensando en que en la rutina diaria de nuestros niños es esencial incluir algunas actividades de autocuidado, principalmente en 3 líneas. Una, en cuanto a las tareas de relajación, que les permitan en el fondo manejar su estrés y alcanzar la calma. Otras actividades que promuevan sus desarrollos artísticos. Y por supuesto, aquellas relacionadas con el ejercicio y el movimiento que los inunden de energía. En términos generales, muchas veces preguntan en el fondo cuánto es la demanda que los niños debieran recibir. Y la recomendación es que no inviertan más de 4 horas haciendo tareas enviadas, además de las actividades sincrónicas. Y pensando en los más pequeños, el mejor momento del día para que hagan tareas, para que repasen, para que aprendan, etc., es entre las 8 y las 12 del día. Entonces, después del almuerzo, lo ideal sería que privilegiáramos las actividades de cuidado que ya mencionamos. Ahora, uno de los esquemas que ha resultado súper bien con la educación a distancia tiene que ver con el dejar los viernes libres. Eso quiere decir que uno le dice al niño, mira,
Si tú terminaste todas las actividades del lunes a jueves, el viernes puedes descansar y tienes en lugar de 2 días de descanso, 3 días de descanso. Pero además ayuda a que los niños que están atrasados por alguna razón se pongan al día. Y en el fondo es un intensivo para no quedarse, porque si no se les va sumando cada vez más atraso, si tú quieres. Y en ese sentido es súper importante que nosotros respetemos los días de descanso, o sea, sábado y domingo y feriados, por supuesto, los niños no hacen tareas. Perfecto. Y algo que tú mencionaste en la respuesta anterior es que en el fondo el colegio o el jardín representa también un gran espacio de interacción. Entonces, en relación a lo social, ¿cuánto puede afectarle a los niños, niñas y adolescentes estos cambios en nuestras formas de relacionarnos y quizás estar alejados de sus pares, por ejemplo? Ya, mira, ahí, igual que lo que hablamos para los espacios emocionales, pasa algo similar con la socialización. Ahora, yo distinguiría en 2 grandes grupos de relaciones afectadas durante el confinamiento. Una, que son las relaciones de la familia nuclear, o sea, dentro de la casa, y aquellas que son para afuera. ¿Por qué? Porque dentro de la casa, durante este periodo, hay muchas familias que han debido pasar mucho más tiempo juntas. Y eso, si bien puede contribuir en el fondo a la cohesión familiar y que ellos funcionen mejor, también puede ser fuente de conflictos y de mayor estrés, que son conflictos propios de la rutina diaria y del desgaste de las actividades habituales. Y si a eso le sumamos los otros factores que comentábamos al principio, qué sé yo, la enfermedad o muerte de algún familiar, los problemas económicos, las dificultades laborales, etc., todo eso puede derivar en un aumento de violencia al interior del hogar, que por supuesto incluye a nuestros niños, niñas y adolescentes, y es algo que está siendo reportado por las organizaciones internacionales. Entonces es algo a lo que le debiéramos poner ojo. Como vimos, los niños y los padres están mucho más demandados durante este periodo, y eso puede traducirse por el lado de los niños en que aumenten las manifestaciones conductuales, o sea, que estén más oposicionistas, más pataleteros, etc., aumentando la probabilidad de que los padres incurran en prácticas violentas de diversas formas para poder ejercer su autoridad, ¿cierto? Ahora, muchas veces estos papás que descalifican, que insultan, que amenazan, etc., lo hacen así porque no conocen otras formas de normar las conductas de sus hijos. Y hay otros que las ocupan porque es la misma forma en la que se educaron ellos, o hay otros porque la sociedad promueve algunos tipos de castigo, etc. Entonces, en este punto es importante que los papás que nos vean entiendan que las formas de crianza basadas en los buenos tratos, en favorecer vínculos seguros y cercanos, contenedores, en permitir que nuestros niños sean niños seguros, contribuir a la regulación emocional de nuestros chicos, deriva naturalmente en la reducción de las conductas desadaptativas. Así que uno debiera apuntar hacia ese lado. Entonces, por un lado, tenemos estas relaciones que se han visto como más afianzadas, estrechadas, si tú quieres. Ahora, ¿qué pasa con las otras relaciones que tienen más que ver con las relaciones del grupo de padres, con las relaciones con los familiares del resto de la familia que no viven en nuestra casa? Todas estas se han visto limitadas producto de las restricciones a la circulación, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hacíamos originalmente era la recomendación de decir, mire, fomente todas las redes sociales o las plataformas para mantener los vínculos durante el confinamiento. Utilice la tecnología de manera positiva, por supuesto mediado por la supervisión, etc. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque al igual que los adultos, nuestros niños, niñas y adolescentes necesitan mantener intercambios sociales con otros, donde puedan sentirse contenidos por la comunidad. Entonces, es importante utilizar el recurso. Yo sé que hay muchos papás que no están muy de acuerdo con las pantallas, pero en este tiempo en especial debemos ser un poco más flexibles. Ahora, figura especial es la de los adolescentes, porque los adolescentes están atravesando una crisis que es central en el desarrollo, que nosotros llamamos proceso adolescente, y que pudiera acelerarse o modificarse debido al contexto actual. Entonces, es muy probable que al inicio, sobre todo, ellos también hayan mostrado muy preocupados por tener que estar en la casa, por no poder visitar a los amigos, por no poder hacer muchas de las actividades que ellos hacían. Estoy pensando en las fiestas, en ir al cine, las juntas en las casas, etc. Y ese tipo de actividades es central para su desarrollo. ¿Por qué? Porque esta es la etapa en la que el grupo de pares toma un papel trascendental. En el fondo los chicos dejan la mayoría de las identificaciones que tienen con la familia para trasladarlas al grupo de pares, y de ahí surge, en el fondo, se desarrolla el proceso de identidad de los chicos, ¿cierto? Entonces, pero también es cierto que como ya llevamos varios meses así, con el paso de los meses nuestros adolescentes encontraron nuevas formas de relacionarse, que les permitieran mantener sus vínculos. Entonces,
desde ese punto de vista la mayoría ya está adaptado a este sistema. Sobre un poco, algo que también mencionaste, nos pregunta Elías en Facebook, que dice, ¿cómo podemos regular la televisión y los videojuegos a los niños y adolescentes? Ya, ahí hay varias cosas, porque por una parte está el tema de la exposición a las pantallas propiamente tal, que hay recomendaciones de las sociedades científicas sobre cuál es la duración requerida, o sea, sugerida para cada edad, pero además está el tema de la supervisión de los contenidos. Entonces, cuando yo decía que las pantallas habían sido un mecanismo útil para mantener los vínculos durante la pandemia, es exactamente eso. En el fondo, la idea es utilizar el recurso, pero estar siempre atentos los papás a supervisar los contenidos que nuestros niños ven. Y además, sobre todo con los adolescentes, negociar que nosotros entendemos que ellos necesitan esta conexión a las pantallas, por ejemplo, para hacer tareas, etc. Entonces, cuando fijemos los límites de tiempo con ellos, cuando negociemos, distingamos entre el tiempo que ellos ocupan para sus actividades escolares, o sea, deberes, y aquellos que utilizan para tiempos recreativos. Claro. Y ya yendo un poco hacia lo que estamos viviendo ahora, que se ve que en algunas comunas ya hay procesos de reapertura. En el fondo, estuvimos todo este tiempo diciéndole a los niños, niñas y adolescentes, quédense en la casa, tenemos que estar en la casa, y ahora pasa lo contrario. Estamos saliendo de a poquito en algunas comunas. ¿Cómo podemos lidiar con este nuevo cambio? Y si este proceso también puede generar situaciones de estrés, por ejemplo, en ellos, porque también generaron quizá una rutina y ahora la están rompiendo nuevamente. Es exactamente eso que tú estás diciendo. En el fondo, en general la recomendación siempre es mantener en la medida de lo posible las estructuras que nos están guiando. Entonces, el desafío para muchas familias es que este desconfinamiento y todas sus etapas del plan paso a paso impliquen modificar nuevamente nuestras actividades o definitivamente construir una rutina familiar nueva para poder seguir siendo funcionales. Entonces, ¿por qué todos destacamos tanto el tema de la rutina? Tiene que ver con que el seguir una rutina nos ayuda a organizarnos, pero además favorece nuestra sensación de contención porque conocemos de manera anticipada cuáles son las metas para el día. Entonces, el poder visualizar, tener claro cuáles son las actividades que tenemos pendientes, las hace predecible y nos da la sensación de control de la situación, con lo cual se puede reducir enormemente la angustia. Entonces, una de las cosas claves para reducir la angustia, sobre todo con los más chicos, es ir anticipándole los cambios, decirle, mira, es probable, como nosotros estamos en un proceso de adaptación, tú ya has visto que nos hemos tenido que adaptar varias veces, que vuelvan a haber cambios. Ir evaluando constantemente cuáles son los cambios necesarios para poder hacernos la vida más fácil. Todos sabemos que no va a ser fácil, y por tanto lo que necesitamos es que todos los integrantes de la familia cooperen. En el fondo, la construcción de esta rutina se trata de que nosotros tengamos una hoja de ruta del día a día. Pero cada vez que la cambiamos, como es una rutina familiar, debiéramos asegurarnos de que todos estén al tanto de la rutina. Necesitamos socializarla. ¿Por qué? Porque la idea es que, además de que todos sepan qué es lo que tienen que hacer, pero que traten de ajustar sus propios tiempos para favorecer espacios compartidos. Entonces, hay algunos horarios que debieran ser más o menos estables y conversados, de tal manera de favorecer las instancias familiares, como por ejemplo los periodos de sueño, o sea, los horarios de levantada y los horarios de acostarse, y además los periodos de comida, ¿cierto? Que promuevan la convivencia. Entonces, con los niños particularmente, la invitación es a involucrarlos en la confección de su rutina. Por supuesto que el grado de participación va a variar dependiendo de su nivel de desarrollo. Entonces, con los más grandes es ideal poder co-construir y negociar en el fondo cuál va a ser su rutina diaria, sin perder de vista que nosotros los adultos somos los que fijamos los horarios base, que son los que yo te decía, el sueño, las comidas, etc. Pero ellos pueden elegir en qué orden hacen las tareas, a qué hora usan sus periodos de juego, cuáles van a ser sus periodos libres, etc. Ahora, ¿cómo lo hacemos con los más pequeñitos? Siempre el desafío, porque con los adolescentes podemos negociar. Pero con los más chicos, la clave está en confeccionar esta rutina y a veces sirven las estrategias de los tableros, que es que uno le hace físicamente la rutina en un papel o en un cartón, con los monitos que a ellos les gustan, podemos generar una actividad alrededor de eso, de tal manera que quede
que le quede claro qué es lo que tiene que ir haciendo y nosotros lo pegamos en un lugar que sea visible. Y además generamos incentivos, o sea, cuando el niño cumpla la rutina, nosotros le damos un premio, que por supuesto no puede ser nada para comer ni nada para comprar, sino que se trata de ganar espacios familiares. Entonces uno le puede decir, mira, si tú cumples la rutina toda la semana, puedes elegir una tarde a la que jugar con la mamá o jugar con el papá, lo que tú quieras, por decirte. En el caso del desconfinamiento, les podemos proponer salir a un lugar que no sea peligroso. Y además, es importante que la rutina de los niños, particularmente, se trata de para que los niños se sientan motivados a hacerla, porque para ellos en general la monotonía no es muy llamativa, incluir actividades que sean atractivas para ellos. Estoy pensando en jugar, bailar, cantar, hacer yoga para niños, no sé. Cada niño es diferente y necesita cosas diferentes. Entonces hay algunos niños que necesitan derrochar grandes montos de energía, hay otros que prefieren actividades tranquilas, y ahí va a estar la sabiduría de los padres y el conocimiento que tienen de ellos de qué tipo de actividades incluir, ¿cierto? Ahora, hay algunas recomendaciones generales que sí debieran seguir todos los papás. Una de esas tiene que ver con incorporar algún momento de relajo y tareas de actividad física. En relación al ejercicio, la invitación es a practicar de partida una actividad que les resulte agradable. O sea, estoy pensando en baile, en acondicionamiento físico, yoga, dependiendo del niño. Y que por supuesto se pueda realizar en los espacios que tenemos en estas condiciones de transición. O sea, hay algunas que no vamos a poder hacer por el momento, entonces no son parte de la oferta. Para los amantes de los videojuegos, que a veces son un público difícil de cautivar en estas dinámicas como más de movimiento, también hay juegos que promueven actividades de movimiento. Entonces hay algunos que son de baile, hay otros que son de prácticas de deporte, y incluso podrían ser muy entretenidos si los practican en familia, más en grupo. Así que podría ser un buen enganche para ese público que es difícil. Y cuando confeccionamos la rutina respecto a los ejercicios, es importante que cualquier actividad física anteceda idealmente en 2 horas el horario de dormir para no interferir con el sueño. También pasa que hay algunas familias que son particularmente espirituales o hay algunas en las que se desarrollan estrategias como por ejemplo la meditación, y todas esas actividades favorecen la reducción de la angustia y la ansiedad, así que son muy bienvenidas y debieran ser incluidas en la rutina familiar, si para ellos hace sentido. Ahora, es importante tener en cuenta que no se trata de llenar a nuestros niños de actividades tampoco, porque no queremos sobreestimularlos, y más bien se trata como de ir proponiéndoles cosas para hacer y ver su disposición a hacerlas. Si no quieren hacerla o las rechazan abiertamente, aceptar que están cansados y no insistir. De hecho, una de las sugerencias es incluir en la rutina de los niños algún espacio libre, de tal manera que el niño pueda improvisar qué es lo que quiere hacer. En ese sentido, tenemos que asegurarnos además que se alimenten bien, que descansen bien, que duerman las horas que correspondan dependiendo de su edad, porque puede pasar en este periodo, que es un periodo de alto estrés, que los niños incluso duerman más de lo habitual. Y a nosotros a veces se nos olvida porque estamos sumergidos en que nosotros estamos muy preocupados de cosas, pero ellos también. Para ellos también está siendo un periodo difícil. Entonces, pese a las altas demandas, y yo sé que les voy a pedir a los papás algo que es un esfuerzo extra, pero pese a las altas demandas que estamos enfrentando, es importante pasar tiempo con nuestros niños, especialmente con los pequeños a la hora de dormir. Acompañarlos en su rutina en caso que lo requieran, de ponerse el pijama, lavarse los dientes, acostarse. Hay muchos niños que se calman con masajes, con leerles un cuento, con cantarles, con dejarles la luz prendida, o a veces basta con acompañarlos hasta que se queden dormidos. Pero cuando hagamos esto, es importante estar emocionalmente disponibles para ellos y no estar atento al celular ni a las redes sociales, sino que estar dedicado a eso. Para los más grandes, en general la recomendación es dejar algún espacio del día para chequear con ellos, con los escolares, con los adolescentes, cómo estuvo el día, poniendo énfasis, sí, en cómo se sintieron ellos. Entonces, uno les puede preguntar qué fue lo mejor del día, qué fue lo peor del día, y eso nos permite destacar las experiencias positivas, resaltarlas, validarlas, etc., pero también trabajar en las negativas y evitar que sean conflictos que se mantengan en el tiempo. Claro. Otra pregunta que nos hace Jaime en Facebook es: ¿en qué medida los colegios pueden colaborar en la salud mental de los niños y niñas en este contexto? Pueden colaborar muchísimo. Ahora, una de las dificultades está en que para todas estas cosas se requiere planificación, y los colegios están, igual que nosotros, aprendiendo en el proceso. Entonces,
hay muchos que se vieron obligados, forzados, sin pensarlo, a introducir la educación a distancia, y eso ha significado muchas horas de trabajo. Hay otros que han tenido que ir modificando en el camino. Entonces, yo siento que es lo deseable, pero por ahora es complejo de exigir, sobre todo por las disparidades de la educación que conversábamos antes. Entonces, efectivamente, claro, cuando yo les decía dejar el viernes libre, por ejemplo, es una estrategia que los colegios pueden implementar. Hay otros colegios que están haciendo, por ejemplo, miércoles de bienestar, por decirte algo, en que solamente los niños hacen actividades que tienen que ver con lo que conversábamos, actividades artísticas, de movimiento, etc. Entonces, se trata de, en el fondo, cómo incluimos en la planificación de nuestras actividades la salud mental. Y de todas maneras sí se puede. Y ya pensando en un eventual regreso presencial a clases, ¿cómo podemos ayudar a los más pequeños de la casa a llevar este proceso, y cómo pueden también los padres manejar sus propias aprensiones al respecto? Mira, ahí hay varios detalles, porque a veces a nosotros se nos olvida que los niños no son adultos en miniatura. Entonces, la forma en la que nosotros les entregamos la información, que es uno de los factores que conversábamos al principio que era importante, tiene que ver con que nosotros utilicemos con los niños, cuidemos nuestro lenguaje y cuidemos el contenido que les estamos entregando. Esa es la única forma en que nosotros nos vamos a asegurar de que ellos entiendan lo que nosotros les queremos transmitir, pero que además podamos acoger aquello que les aflige. Nosotros tenemos que ser conscientes, los papás, los cuidadores, que es a través de nuestras palabras que los niños van integrando la realidad y están procesando lo que está sucediendo. Entonces, de alguna u otra manera, ellos miran el mundo al principio a través de nuestros ojos adultos, que estamos aquí para facilitarles en el fondo su comprensión de la realidad, cuando la adaptamos especialmente para ellos. Esa es la idea. Entonces, asimismo, dependiendo de la etapa del desarrollo en la que esté el niño, el tema del regreso a las clases presenciales puede emerger de distintas formas, que tiene que ver con las formas de comunicación que ellos manejen. Hay algunos niños en los que les va a salir en los dibujos, hay otros niños en los que les va a salir mientras juegan, a los más grandes probablemente en las conversaciones, etc. Y es importante que los papás tomen esos espacios para abordar el tema con ellos. Cuando el tema no aparezca abiertamente, nosotros sabemos, en general, los papás, que a los niños les preocupa. Entonces es importante buscar instancias para motivar esa conversación, para iniciar el diálogo sobre cómo esperas tú que sea el regreso a clase, en qué te podemos ayudar, etc. No se trata de caer en hacer como que no está pasando nada, que vamos a esperar hasta el día que llegue, que es una respuesta clásica. Bueno, cuando llegue el problema, ahí lo abordamos. Ni tampoco hacer como de un tema tabú, porque las dos actitudes, el no pescar y el evitar activamente, pueden aumentar la ansiedad del niño. Entonces, la idea es que el niño adquiera la confianza para preguntarnos todas las dudas que él tenga en relación al tema. Y las claves, como es la misma forma en la que nosotros abordamos todos los temas difíciles con los niños, diría yo. En el fondo, se trata de tomarse el tiempo, de no acelerar el proceso, ir viendo qué es lo que el niño ha comprendido respecto al regreso a clase, cuáles son las dudas que tiene, cuáles son los temores que tiene. Idealmente hacer esto en un espacio físico adecuado, que facilite en el fondo nuestro trabajo de contención, que ellos se sientan seguros, tranquilos, de poder expresar sus emociones, de escuchar al adulto y de preguntar sus dudas. Ahora, y por eso, ¿por qué necesitamos tiempo? Porque nosotros tenemos que ayudarles a reconocer las emociones que están sintiendo, validarlas, que les conversábamos al principio, y mostrarles que esto que les está pasando es esperable para la situación que están viviendo. Y esto tenemos que hacerlo en un ambiente que sea cercano para ellos, que sea afectuoso. Por ejemplo, si el niño refiere que siente temor de volver al colegio, que podría ser perfectamente, ¿cierto? Lo que debiera hacer el adulto es validar esta angustia, y uno puede recurrir a experiencias que sean conocidas por ellos. Mostrarle que él ya ha vivido otros primeros días de clase, igual que esto, y que ha resultado airoso, que a lo mejor al principio tenía susto, pero que después muchas veces resultó mejor de lo que él esperaba. Ahora, una de las claves cuando uno aborda temas difíciles con los niños es que hay que ser sinceros. En el fondo hay que mostrarles las emociones que nosotros tenemos también. Sin duda ellos se van a haber dado cuenta que nosotros estamos preocupados por la situación. Y tenemos que estarlo, porque en el fondo nosotros estamos preocupados, la mayoría de los casos, por la situación sanitaria, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que nuestra preocupación nos va a paralizar a tal punto que no vamos a ser capaces de acompañarlos y de contenerlos como corresponde. Entonces, nosotros tenemos que transmitirle a los niños que sí, estamos preocupados,
pero que aún así estamos pendientes de ellos y que vamos a ser capaces de protegerlos. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta cuando uno habla con los niños que a veces nosotros les damos más información de la que necesitan. Los niños necesitan solo la información que te están preguntando. Cuando no preguntan más es probablemente porque no tienen más dudas. Si ellos tienen más dudas, te van a volver a preguntar. Entonces, no desesperarse en explicaciones largas, porque además ellos tienen capacidades atencionales que son más limitadas que las nuestras. Y siempre, eso sí, estar bien informados nosotros, porque a veces ellos han escuchado de todos lados y están súper alerta, y nosotros les damos una información que es errónea, y ahí quedar mal es mejor reconocer en el fondo que uno no sabe y proponerles buscar la respuesta juntos. Pero es importante saber y tener información actualizada nosotros los papás para poder corregir las cosas que ellos hayan escuchado mal o que hayan entendido mal y que puede ser fuente de importantes preocupaciones. Entonces, yo me acuerdo al principio de la pandemia, por ejemplo, una niña había escuchado esto de que los abuelitos eran un grupo vulnerable y ella lo interpretó como que todos sus abuelos iban a morir. Entonces, hay que conocer en el fondo lo que nuestros niños escuchan para poder corregir estas interpretaciones erróneas que ellos hacen. Y en ese mismo sentido, los niños no tienen por qué estar sobreexpuestos a noticias ni a datos de las redes sociales, sino que los papás debieran estar alertas, sobre todo en este periodo, a la supervisión de las redes, a la supervisión de la información, y darse el espacio después para poder comentar con ellos en el fondo qué es lo que vieron, con qué se quedaron. Se cortó, parece. ¿Sí? Se perdió por un momento la conexión, pero ya estamos bien. Ya. Me quedé en lo último que estabas hablando de, por ejemplo, que a veces los niños se quedan con cosas erróneas que escuchan y que en el fondo es tarea de los padres también aclararle esas dudas con fuentes confiables. Claro, entonces se trata, lo que les estaba diciendo al final, tiene que ver con que hay que evitar que los niños estén sobreexpuestos a noticias, a redes y a tanta información. Idealmente, mostrarles uno la información confiable y después sentarse a comentar con ellos qué es lo que entendieron de lo que vieron. En el fondo, la meta de la entrega de información al niño es lograr aclararle todas sus dudas de manera sencilla y transmitirle calma, seguridad y esperanza para poder ganar su confianza y que nos siga preguntando. Esa es la clave al final. Perfecto. Mira, esta pregunta nos la hace Rodrigo, que a mí me parece que puede ser un tema súper relevante, sobre todo ahora que estamos distanciados físicamente, que es ¿cómo puedo ayudar a mi hijo si no vivo con él? Ya, eso cuando veíamos en el fondo de cómo los adolescentes se las habían arreglado para mantener los vínculos, yo creo que se trata de propiciar estrategias que por ahora van a tener que ser virtuales probablemente, o en la medida que lo vaya permitiendo en el fondo el desconfinamiento parcial, utilizar otros recursos, qué sé yo, mandarles cosas, estoy pensando en cartas, mensajes, mandarles videos en el caso de las plataformas, comunicarse por las vías online, pero la clave con los niños es que ellos entiendan que uno sigue estando ahí, en el fondo, que el contacto no se pierda. Las formas podemos innovar y podemos ser creativos en eso, pero lo importante es que el niño tenga la certeza de que uno sigue siendo parte. Claro. Bueno, Consuelo, ya estamos por finalizar este streaming. Te diría si es que tienes alguna recomendación final o algo que quieras expresarle a la gente que nos está viendo, algún consejo quizá, lo que tú quieras. A lo mejor podemos hacer un resumen en el fondo, así como de receta de cocina, de cuáles son las recomendaciones a los papás para que acompañen a sus niños en estos tiempos que están siendo difíciles para todos. Yo creo que la primera, y espero que les haya quedado como suficientemente en el recuerdo, tiene que ver con darles seguridad. Finalmente, una de las principales fuentes de ansiedad tiene que ver con la incertidumbre a la que estamos expuestos. Y más allá de enfocarnos los papás en los aspectos del retorno a clase que no conocemos, es importante reforzarles que nosotros vamos a estar ahí, que los vamos a acompañar como los hemos hecho en otras oportunidades. En este sentido, se trata de anticiparles que todos estamos buscando las mejores formas, pero que probablemente igual vamos a necesitar hacer cambios y ser flexibles al respecto.
El segundo punto tiene que ver con cómo los empoderamos a ellos, es decir, destacarles los aspectos positivos que han obtenido a partir de esta instancia de aprendizaje a distancia y todos los logros que ellos han obtenido en este periodo, o sea, mostrarles los avances en cuanto al uso de tecnología, la capacidad de adaptación que han tenido, lo bien que se han cuidado en este periodo de distanciamiento e instarlos a seguir cuidándose ellos mismos y a través de eso poder cuidar a la comunidad en general, ¿cierto? Lo tercero es que los papás tenemos que mantener la calma. Nosotros somos los modelos de los niños y adolescentes con los que vivimos y ellos van a imitar lo que hagamos más que lo que decimos incluso. Entonces, el autocuidado de nosotros es muy importante para poder manejar nuestro estrés y consecuentemente contribuir a la reducción del de ellos. En cuarto lugar, tiene que ver con resguardar los espacios compartidos que ganamos. Hay muchos que pueden haber evidenciado este aislamiento, como lo conversábamos, como una oportunidad para pasar más tiempo en familia. Y pueden temer que con el regreso a las clases presenciales estos espacios se pierdan. Entonces, se trata de asegurarles a ellos que estos espacios que ganamos los vamos a mantener, que pueden ser actividades simples, que si yo, hacer cosas juntos, cocinar, ver películas, etc. En quinto lugar, yo resaltaría el rol de las emociones. Creo que es importante dar el espacio para que los niños pregunten, para que hablen de sus emociones respecto al regreso a clase y cómo les afecta, para que nosotros podamos validarlas y contenerlas. A veces no es necesario tener una respuesta, sino que tomarse el tiempo y crear el espacio para escucharlos. Además, esto pudiera ser un espacio para que nosotros los papás les ayudáramos con técnicas de relajación. Estoy pensando en estrategias de respiración profunda, de meditación, de yoga, cosas fáciles. Lo sexto se trata de reconstruir, por milésima vez, la rutina familiar, ¿cierto? Tener una hoja de ruta clara para el día a día reduce la ansiedad y por tanto es importante modificar nuestra rutina en el periodo de transición e involucrarlos a ellos, en la medida que el desarrollo lo permita, en el proceso. El séptimo punto, para mi gusto, es el más importante de todos y tiene que ver con dar esperanza y fomentar el sentido de comunidad. Esta crisis puede ser una tremenda oportunidad para educar a nuestros niños, niñas y adolescentes, tanto en los hábitos de cuidado personal como en los valores sociales, la solidaridad, la cooperación, el trabajo en equipo, y mostrarles la importancia de cada rol de los que participamos de la comunidad. En el fondo, destacar qué pasaría si la gente del aseo no hiciera su rol, la ciudad estaría horrible, sucia en la pandemia, ¿cierto? Los servicios de emergencia, y por qué no incluso para despertarles el interés en esas actividades y que eventualmente puedan desarrollar alguna de estas profesiones u oficios en el futuro. Y finalmente, el mensaje que conversábamos recién de la administración de la cantidad de información. Los adultos estamos para facilitarles la adaptación a nuestros niños, y en ocasiones el exceso de información puede ser tan abrumador para ellos. Ellos solo necesitan información precisa, la necesaria. Si se quedaron cortos de información, nos van a volver a preguntar. Entonces, filtrar y supervisar. Eso yo creo. Perfecto. Bueno, muy claro y muy útiles todas estas recomendaciones que tú entregas para los padres y madres y para mejorar también la contención de los niños, niñas y adolescentes en este periodo que es súper importante. Les agradecemos a todas y todos ustedes que se conectaron hoy día, que enviaron sus preguntas. Conversamos con la psiquiatra infantil y de la adolescencia, Consuelo Aldunate, y nos vemos nosotros en una próxima transmisión. Hasta luego. Hola, bonjour, ¿cómo están? Yo soy Yaniva. Hola, soy Karen Duyenbailer. Les habla Héctor Noguera. Hola, soy Catalina Guerra. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jean-Philippe Cretón. Hola, soy Javiera Contador y quiero invitarlas e invitarlos a que se conecten a Mi Vida en Pandemia. Y quiero invitarlos a que se conecten con Mi Vida en Pandemia. Quiero dejar invitados a que se conecten a Mi Vida en Pandemia. A Mi Vida en Pandemia. Mi Vida en Pandemia, donde juntos hablaremos de cómo cuidar nuestra salud mental. Un tema que está muy en boga hoy en día. Un tema que es muy importante. Para mayor información, en conversemos.uchile.cl. Ingresa a conversemos.uchile.cl y conoce más de esta iniciativa. Conéctate y #conversaremos. Conéctate y conversemos. Nos vemos. Los espero. Los esperamos. Conversemos.